Fíjense lo siguiente, esto estaba en el final del apunte anterior, que hablaba de ángulos de elevación e inclinación. En realidad, esto está para darles una herramienta más en la interpretación de algún tipo de problema. Por ejemplo, más allá de que acá esté el dibujo y un poquito de la explicación, cuando uno habla de ángulos de elevación o de inclinación, lo que hace es definir, bueno, si yo tengo un ángulo de elevación, ¿qué es lo que necesito observar en el dibujo para saber cuál es el ángulo? Se usa siempre el ejemplo de la persona. ¿Por qué? Porque el ángulo tanto de elevación como el ángulo de inclinación se basa siempre en una línea horizontal. Es decir, yo para definir un ángulo tengo que sí o sí tener una línea horizontal para definir un ángulo de elevación o de inclinación. Por ejemplo, supónganse que a mí me dicen que el Sol está en un ángulo de elevación de 48 grados, ¿no? Solo me están diciendo eso. El Sol está en un ángulo de elevación de 48 grados. Yo sé, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito así aproximado, que el Sol estaría acá, ¿no? El Sol está acá. Y yo sé que el ángulo de elevación es una línea que sube, o sea que va hacia arriba, si no, no sería de elevación. Pero para poder marcar ese ángulo, lo que yo necesito es una línea horizontal. Es una recta horizontal que defina desde dónde se eleva o, en otro caso, desde dónde se inclina el ángulo. Entonces, si yo estoy hablando del Sol, ¿no? ¿Cuál es la línea horizontal que representaría ese ángulo de elevación? ¿Quién sería? El eje X. No, estamos hablando de eje, estamos hablando de situaciones puntuales genéricas. Recién después lo llevamos a la geometría. ¿Cómo? La Tierra. La Tierra, exactamente. Es decir, en el Sol, la referencia de una línea horizontal es la Tierra. Es una línea horizontal. El ángulo de elevación sería aquel ángulo que entre la línea horizontal y el ángulo de elevación del Sol mide, como les dije, 48 grados, como para dar un ejemplo. Entonces, fíjense esta situación. Para definir un ángulo de elevación o un ángulo de inclinación, acá habla de depresión, que es lo mismo, necesito primero identificar una línea horizontal. Repito nuevamente, para determinar e identificar un ángulo de elevación o inclinación, primero debo ver en dónde está la línea horizontal. El ejemplo más habitual, que es este que está acá en el dibujo, es el de una persona de pie. ¿Por qué? Porque imagínenlo así, si hay una persona de pie, es un dibujito así más o menos, si hay una persona de pie, ¿sí? Al mirar recto, ¿sí? Está parado mirando de frente, su línea de visión marca una línea recta, horizontal. O sea, su línea de visión mirando hacia adelante es una línea horizontal. Entonces, como en el ejemplo acá del pato, ¿no? Este patito o pájaro que está arriba del árbol. Si ese mismo pato está acá y esta persona está mirando en forma recta, en forma horizontal, ¿qué debe hacer con la cabeza para poder mirar de frente el objeto o el pato este que está acá arriba, el pájaro? ¿Qué tendría que hacer con la cabeza? Levantarla. Levantarla, elevarla, para ser más claro. Entonces fíjense que su visual horizontal debe levantar la cabeza para poder ver el objeto. Y entre esa línea horizontal original y el movimiento de cabeza hacia arriba que hace para ver el objeto, genera un ángulo. Ese ángulo que genera es el ángulo de elevación. ¿Se entiende esta idea? Siempre para identificar un ángulo de elevación o de inclinación, buscamos dónde está la línea horizontal. Después directamente vemos una línea que sube o una línea que baja. Porque, por ejemplo, el ángulo de inclinación, ¿sí? Es completamente lo opuesto. Es decir, una persona que está parada mirando hacia enfrente, resulta que quiere observar una flor que está acá abajo. Una flor que está acá abajo o un arbusto. Respecto de su línea horizontal, ¿qué tiene que hacer con la cabeza para mirar de frente ese objeto? Inclinarla. Es decir,
Cuando el objeto está hacia arriba, eleva la vista. Cuando el objeto está hacia abajo, inclina la vista. Y eso lo que genera es este ángulo de acá, que sería el ángulo de inclinación o de presión, ¿sí? Según el libro que lean. Entonces, en principio, esto que está escrito acá es para darle una herramienta más a la hora de interpretar algunos problemas. Porque acá ya es una cuestión de imaginación. El utilizar la herramienta de la trigonometría para resolver este tipo de ejercicios es algo que ustedes pueden hacer, porque es simplemente aplicar la fórmula. Pero el desafío en este tipo de ejercicios es simplemente interpretar la situación. Miren, yo dejé esto para que intenten hacerlo y hoy verificar si lo hicieron bien o lo hicieron mal. No, yo lo voy a resolver. Vamos a resolver. Repito, acá tiene que ver con cómo uno va interpretando las situaciones. Entonces, fíjense lo que dice. La Torre Eiffel está al borde del río Sena. Al otro lado de la torre hay unos jardines públicos conocidos como los Campos de Marte. Todo esto es información más que nada para que nos pueda confundir. Pero lo que sabemos nosotros es que, de un lado está la torre, ¿sí? De un lado está la torre, ahí está la torre, y del otro lado hay unos jardines, vamos a escribirlo así en verde, hay unos jardines. Ustedes no tienen que hacer este dibujito, ¿sí? Todo esto después se lleva un triángulo para resolver y dar respuesta al problema. Yo lo estoy haciendo para que sepan que ustedes lo deben o lo pueden imaginar. Fíjense, dice, si nos situamos en un punto de esos jardines, o sea, nos vamos a parar en algún lugar del punto de esos jardines, y medimos el ángulo de elevación hasta el punto más alto de la torre. Acá es donde vamos a esta idea de ángulo de elevación o de inclinación. El ángulo de elevación se define por una línea horizontal y una línea que sube, que se eleva. En este caso, ¿cuál sería la línea horizontal que define el ángulo de elevación? La distancia entre la base de la torre y el punto donde estamos parados. Fíjense que acá es donde hace la referencia que está al borde del río Sena. O sea, la línea horizontal es entre donde estoy parado y la base de la torre. Y desde donde estoy parado, ¿hacia dónde marco la línea que define el ángulo de elevación? Según lo que dice el problema. Fíjense. Nos situamos en un punto. Punta de la torre. Claro, nos situamos en un punto de esos jardines, o sea acá, y desde acá medimos un ángulo de elevación hasta el punto más alto de la torre. Quiere decir que el ángulo de elevación se mide desde acá hasta acá. Este ángulo de elevación que medimos entre la línea horizontal y la recta que me dice que debo marcar, porque lo dice, el ángulo de elevación se mide desde el punto en donde estoy parado hasta el punto más alto de la torre. Ahí debemos identificar que tenemos una línea horizontal. Y eso mide 77 grados. Esto mide así, 77 grados. Ahí está. Sabiendo que la Torre Eiffel tiene una altura de 300 metros. Es decir, ¿quién mide 300 metros? La Torre Eiffel, esta que escribimos acá en negro. Quiere decir que todo esto que está acá tiene una altura de 300 metros. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Determinar la distancia a la que nos encontramos de dicha torre. ¿Qué distancia me está pidiendo? Fíjense que ahí tengo un triángulo yo. La torre, el piso y la diagonal. Si me está pidiendo una distancia, ¿cuál sería? La base de la torre con el punto observador. Exactamente. Esta distancia de acá abajo es la que me están pidiendo. Aparte tengan en cuenta que la distancia es en línea recta desde donde estoy parado. ¿Sí? Si yo estoy parado acá, no puedo medir esta distancia porque tendría que volar de acá hasta acá. Entonces la distancia sería esta de acá abajo. Una vez interpretado el problema, nosotros todo esto lo llevamos a un triángulo. Es decir, nosotros sabemos que lo podemos armar de la siguiente manera.
entre la torre y el suelo hay un ángulo de 90 grados. Entre el observador y la punta de la torre, yo sé que tengo el ángulo de 77. Ahí está. Y sé que este lado de acá mide 300. Y a mí lo que me están pidiendo es que encuentre este lado de acá abajo. Que ya acá simplemente con darle nombre al triángulo ya lo puedo resolver. ¿Por qué? Simplemente me quedaría así, fíjense. A este vértice le puedo poner A este vértice le puedo poner B, y a este vértice le puedo poner C. Entonces, si este vértice es A, este vértice es C y este vértice es B, ¿qué lado del triángulo me da el dato que me está pidiendo el problema? Repito, ¿qué lado del triángulo me da el dato que me está pidiendo el problema? Ya mirándolo en el triángulo, ¿no? ¿Qué lado sería el que tengo que buscar? ¿El de la hipotenusa, profe? No, porque dijimos que la distancia era, Adyacente. claro, dijimos que la distancia era esta que está acá abajo, porque es lo que me pide. Determinar la distancia a la que nos encontramos de la torre, o sea, este de acá abajo. Quiere decir que me están pidiendo este lado, el lado B. Me están pidiendo hallar el lado B. ¿Y qué datos tengo yo? Este 300, ¿qué lado sería del triángulo? A. El lado A. O sea que yo tendría esto, miren. A es igual a 300. B es el dato que estoy buscando. Y el 77 grados sería alfa. ¿Qué quiere decir? Que con estos tres datos, yo tengo, o sea, con los dos datos que tengo y el dato que estoy buscando, tengo que aplicar alguna de las tres relaciones trigonométricas y hallar el lado que me falta. En este caso, ¿cuál sería la función trigonométrica que usaría para hallar el lado que me falta? ¿Seno, coseno o tangente? Ahí las escribo para ver si se las acuerdo. Entonces lo siguiente. Que seno de alfa es igual a A sobre C. Coseno de alfa es igual a B sobre C. Y tangente de alfa es igual a A sobre B. Recuerden que acá solo me importa hallar lo que me están pidiendo, nada más, no tengo que hallar todos los datos. Los ejercicios que hicimos de hallar todos los datos es para que ustedes practiquen aplicar la fórmula, nada más. Seno, coseno, tangente debo utilizar para hallar el lado que me falta con los datos que tengo. Tangente, profe. Tangente, exactamente. Porque en tangente está el ángulo alfa que tengo como dato, el lado A que tengo como dato y además el lado B que es el que necesito. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es armar las fórmulas, la fórmula de tangente para hallar el lado que falta. Ahí va. Todo lo que hicimos hasta ahora es interpretación. Ahora solo va el cálculo. Tangente de alfa. Esto yo supongo que ya más o menos lo tienen. Tangente de alfa es igual a A sobre B. La ventaja que tienen ustedes es que no hay que aprenderse las fórmulas de memoria, porque al hacer la evaluación de aprendizaje en su casa, las tienen ahí a mano, ¿sí? Sabemos que alfa vale 77, entonces voy a tener tangente de 77 grados es igual a A, que vale 300, sobre B, que es el lado que estoy buscando. ¿Cómo resuelvo esta acá? ¿Qué tendría que resolver primero? Recuerden, concepto de función. Lo primero que se hace es resolverse lo que se puede. Lo que se puede resolver acá es tangente de 77 grados. ¿Cuánto da tangente de 77 grados? Esperen que agarro mi calculadora. Ya usé la calculadora, lo dije la semana pasada, ¿no? Tangente de 77 es 4,33. 4,33. Es Profe. igual, sí. ¿Cómo uso en el celular? ¿Sabe usted? Seno, coseno y tangente.
Porque yo en mi celular me aparece tangente a la -1, me aparece. Seguramente Ah, no apretaste está. algún botón Ahí que no está. va. Ahí está. INB, apreté. Ahí Ahí está. está. Cualquier cosa, si te podés descargar una, te digo cuál, que es la más útil de todas, de las que probé. Dígame, profe, porfa, porque mi calculadora no funciona. Para descargarte una, para hacer trigonometría más que nada, que va a ser útil, para hacer trigonometría, ¿eh? Para hacer otras cosas, quizás otra te va a servir. Pero hay una que se llama así, Panecal. Ahí está. Así se llama. Panecal, calculadora científica. Para esta parte que hacemos nosotros, todo este cálculo de trigonometría es la mejor. Probé un montón de calculadoras y es la que mejor encontré. Fíjense, ahora. Recuerden que para hallar el dato que necesito, la letra tiene que estar arriba. Entonces, ¿cómo despejamos esto? La B, que está acá abajo, va a pasar para acá arriba, y el 433, que está acá arriba, va a pasar para acá abajo. O sea que en definitiva a mí me queda que B es igual a 300 dividido 4,33. Eso que está ahí me va a dar el resultado de B, y por lo tanto, la distancia a la que estamos de la Torre Eiffel. 300 dividido 4,33 es igual a 69,28. 69,28. Ahí está. Por eso les digo que la cuenta es fácil, quizás lo que se les pueda complicar es todo el tema de la interpretación. Además, sepan que cuando uno resuelve un problema en la que debe dar una respuesta, debe dar la respuesta, ¿sí? Es decir, que si nosotros lo que hicimos fue calcular, determinar la distancia a la que nos encontramos de dicha torre, la respuesta sería, vamos a escribirla solo como para que quede, la distancia a la que nos encontramos de la torre es de 69,28. 69,28 ¿qué? Y ahí volvemos al problema, porque el problema habla de la distancia en metros. Quiere decir que la respuesta es en metros. Puede pasar que a ustedes les den un problema en una unidad de medida que es pies y la respuesta te la pidan en metros. O que el problema esté en centímetros y me pidan que dé la respuesta en metros. A eso estén atentos porque puede pasar. No sé si va a pasar porque todavía no armé, no sé cuál ejercicio les voy a dar, pero más o menos tengan en cuenta esa situación, ¿sí? ¿Se entendió más o menos este problema? Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Decime. ¿Por qué no se pasa en la resolución? ¿No? No se Sí. pasa. A ver, ¿lo puedes subir para verlo? Sí. Yo ahí. No se pasa el 300 para abajo dividiendo. Esto es una respuesta tonta, ¿no? Pero para que me No. quede para siempre. Si haces eso, te va a quedar así. Ponele que vos haces eso. Te queda 4,33 sobre 300. Del otro lado, ¿qué te queda? ¿Qué me quedaría? 1 sobre B. Claro, te quedaría 1 sobre B. Entonces, ahí donde está el tema, que vos estarías calculando el resultado inverso. ¿Podés resolverlo a eso? Sí, sin problema. 1 sobre B. Para que la B esté arriba, ¿qué deberías hacer? B a la -1. 1 sobre B a la -1. Deberías hacer así. 1 sobre Sí, B 1 sobre B a la -1. elevado a la -1. Pero ¿qué pasa? Si vos a la derecha haces 1 sobre B elevado a la -1, también lo tenés que hacer a la izquierda. Quiere decir que el 4,33 sobre 300 también va a estar elevado a la -1. O sea, no es que vos podés poner de un solo lado un elevado a la -1 y del otro lado no. No. Para que esta igualdad se mantenga, vos agregás esa igualdad a ambos lados sin problemas. Ahora, con ese criterio, 1 sobre B
a la menos 1, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual? 1 sobre b a la menos 1. A b. Y del otro lado, Sí, sí, 4,33 sobre 300 a la menos 1. Si está elevado a un número negativo, ¿qué haces sí. con esta 300 fracción? sobre 4,33. Claro, la das vuelta y te quedaría 300 sobre 4,33, que en definitiva es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, 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 profe. Está bien, lo puedes hacer, pero repito, es más fácil, cruzo y listo, porque es válido. Bueno, vamos a el siguiente. Profe, una Sí, decime. consulta. Sí, Sí, vio que usted comentó esto de que se tiene que pasar a, por ejemplo, de metros o centímetros. ¿Cómo sí, se hacía eso? ¿Se multiplicaba por claro. 10 era el Claro, resultado? siempre es por 10, según si la unidad es mayor o es menor. Por ejemplo, Ah, si vos perfecto. tenés centímetros y lo querés pasar a metros, tenés que dividir, porque pasás de una unidad Ah, menor a una unidad mayor. Y si es al revés, multiplicás. Si querés pasar de metros a centímetros, como pasás de una unidad mayor a una menor, multiplicás. Sí, sí. perfecto, profe. Bueno, ahora sí. Igual seguramente si aparece algo así, yo les voy a poner entre paréntesis, 1 metro es igual a 100 centímetros. O 1 kilómetro es igual, va a aparecer la Tiene una relación. curita, entonces. Sí, 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 sí. Pues Ah, yo, bueno, pues. esas cosas, esas unidades de medida se trabajaban normalmente en los cursos de ingreso, en realidad en la semana inicial. Pero bueno, ahora no tuvimos. Bueno, vamos a hacer este otro ejemplo, así después pasamos a lo que nos interesa el día de hoy, y van a ver, teorema del seno y del coseno es maravilloso porque no hace falta pensar en el SOHCAHTOA para resolver algo, porque es recontra aplicable. Bueno, fíjense, en el momento del día en que los rayos solares tienen una inclinación de 45 grados, acá ya se presenta diferente la situación. La sombra que proyecta un edificio mide 30 metros. Calcular la altura del edificio. Acá es donde pensamos la situación. Primero, ¿nosotros qué tenemos en este caso? Tenemos, obviamente, un edificio. Y si estoy hablando de ángulo de inclinación o de elevación, claramente voy a tener una línea horizontal. Y la línea horizontal es la tierra en donde está el edificio. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, Sí, sí, profe. el edificio proyecta la sombra de este lado. De este lado el edificio proyecta la sombra. De este lado, vamos a poner que es hasta ahí. Si el edificio proyecta la sombra de este lado, ¿el sol de qué lado está? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo. Del lado izquierdo. Quiere decir que acá está el sol. Acá estaría el sol. Ahí está. Es el lindo sol. Ese sol que está ahí, ¿sí? Genera la recta entre el ángulo de inclinación, el techo del edificio y la punta de la sombra. Bueno, se estiró un poquito, pero bueno, estiramos. ¿Sí? Entonces, cada vez que hablamos de rayos solares inclinados o elevados, es lo mismo, porque es el ángulo entre la horizontal, y, que sería donde está marcada la sombra, y hasta donde eleva el sol. ¿Qué quiero decir con esto? El ángulo de 45 grados. El ángulo de 45 grados. ¿Dónde va? ¿Acá abajo o acá arriba? Piensen en que el ángulo debe existir una horizontal. Debe existir una línea horizontal. ¿En la punta, profe? ¿De abajo o de arriba? De abajo. De abajo, exactamente. ¿Por qué va acá abajo? Porque fíjense que ustedes tienen la línea horizontal y el ángulo. Si ustedes lo ponen acá, a este ángulo, entre la línea negra y la línea celeste, ¿alguna de esas dos líneas son horizontales? No. No. La negra es vertical y la celeste es una diagonal. Entonces, claramente, ese no es el ángulo. Entonces pasa lo mismo. Nosotros tenemos acá que este ángulo
es de 45 grados, y sabemos que 30 metros, ¿quién es 30 metros? El edificio. El edificio es de 30 metros. Y fíjense que el problema es recontra parecido al anterior. ¿Por qué? Porque me está pidiendo... no, esperen. Ah, no, la sombra que proyecta el edificio. La sombra es de 30 metros. Ah, ahora sí. Me parecía. Esperen que borro. ¿Por qué? Porque fíjense, esperen que marco esto. La sombra que proyecta el edificio mide 30 metros. Claro, lo que mide 30 metros es la sombra que proyecta en el suelo. Por esa parte después me dicen calcular la altura del edificio. El edificio no podría medir 30 metros, porque si no, no me pedirían que calcule la altura del edificio. ¿Se entiende eso, no? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Y fíjense que si lo llevamos a triángulo, lo resolvemos exactamente de la misma manera que el anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, si lo llevamos a un triángulo, tengo el edificio, tengo el piso, que forman un ángulo de 90 grados. ¿Por qué el edificio y el piso forman un ángulo de 90 grados? ¿Por qué? Porque si no sería la torre de Pisa, profe. No, por algo más de una cuestión, de una noción puntual de la geometría. Que se cruzan, que uno es vertical y otro horizontal. Exactamente, esa es la respuesta. Exactamente. Se cruzan una recta que es vertical, como el edificio, y una recta horizontal, que es el piso. Entonces, claramente, entre una horizontal y una vertical se genera un ángulo de 90 grados. Tenemos el triángulo, entonces, a este le podemos llamar A, a este le podemos llamar C, a este le podemos llamar B. Le cambiaría la letra solo para complicarles la vida, pero por el momento no lo vamos a hacer. Este ángulo de acá es el de 45 grados, que sería el alfa. Este de acá abajo es el que mide 30, y me piden que busque este que está acá. Entonces, ahora vamos a esta idea puntual. Esperen que voy a ver si puedo copiar este dibujito, así después se los pongo acá. Va a quedar raro, pero bueno, no importa. Ahora sí. Bueno, así. Entonces, noten lo siguiente. 45 grados es alfa. 30 respecto del triángulo, ¿qué lado sería? B. El lado B. B sería 30. Y el lado que estoy buscando respecto del triángulo, ¿qué lado sería? El opuesto A. El lado A, exactamente, el lado A minúscula. Entonces nos va a pasar lo mismo que en el anterior. En la función trigonométrica que aparece alfa, aparece B y aparece A, es la tangente. Tangente de alfa es igual a A sobre B. Y todo esto se resuelve exactamente de la misma manera. Lo voy a resolver más que nada para que quede acá. A ver, ahí está. Vamos a resolverlo. Vamos a borrar las cosas. Y vamos a resolver. Tenemos entonces que la tangente de alfa es igual a A sobre B. Tenemos que alfa vale 45 grados. Profe, Sí, si la sombra mide, le hablo bajito porque estoy con mi bebé dormida. no hay problema. Si la sombra mide 30, Sí, ¿no? sí, Y el ángulo es de 45. sí, ¿Podemos presuponer que el edificio mida 30 metros? exactamente. El mismo tamaño que la sombra? Sí, porque, porque sería un triángulo isósceles. Exactamente por eso. Exactamente. Sí, sí, obviamente. Eso está excelente. Eso es conocer geometría. ¿Por qué? Porque fíjate, lo que acaba de decir es lo siguiente. Si este vale 45 y este vale 90, quiere decir que este también vale 45. Y por las propiedades del triángulo isósceles, los lados de ángulos opuestos iguales valen lo mismo. Propiedad de un triángulo isósceles. Y eso, fíjense que lo validamos exactamente con la trigonometría. Porque acá, ¿qué es lo que me quedaría? A
sobre 30. Entonces, si yo primero resuelvo la tangente de 45, ¿cuánto me da la tangente de 45? Uno. Claro, exactamente. 1. Sí, 1. La tangente de 45 es 1 y me queda A sobre 30. Y como A ya está arriba, no necesito hacer ningún tipo de malabares para dejar esa A, así que el 30 pasa multiplicando, y 1 por 30 es igual a A, y por lo tanto 30 es igual a A. Así como la geometría desde sus propiedades no falla, tampoco falla la trigonometría. Repito nuevamente, el problema no es calcular, el problema es poder interpretar las situaciones. Ustedes en la evaluación de aprendizaje van a tener 3 ejercicios, de los cuales con 1,5 ya se aseguran el 4. ¿Sí? Yo voy a valorar tanto la resolución como la interpretación. Traten de hacerlo con calma, recuerden que sobre eso yo voy a preguntar en la instancia oral, en caso que con esa ya aprueben las 2 evaluaciones de aprendizaje, o la hagan para tener las 3 resueltas y sobre eso les pregunten. Bueno, obviamente teniendo este manejo ya del ángulo de elevación y de inclinación, todo esto sale bastante más sencillo. Profe, Sí, ¿tendremos 5 minutos o tendré 5 minutos para hacer una pregunta, si usted recuerda, porque sobre esto tengo que hacer una evaluación, una interpretación de Sí. física para el viernes, un problema que me dieron y que tengo que interpretarlo. ¿Tendré 5 minutos antes que se vaya, que se desconecte para preguntárselo? si nos da el tiempo, sí, pues acordate que yo a las 8 arranco con el otro primero. Bueno, Ten en cuenta que no sé, hay que ver cómo lo trabaja el profe de física los ejercicios de interpretación, miren que no es lo mismo. Porque muchos profesores de física hablan de pensar el problema desde un concepto desde la física y no desde un concepto matemático. La diferencia radica en que cuando uno lo piensa desde un concepto matemático, el cálculo suele salir muchísimo más fácil. Y cuando se trabaja en un contexto de física, el profesor pretende que uno interprete que, bueno, que no es lo mismo que la velocidad inicial sea de 0 a que sea de 30, o que la velocidad final sea de 30, de 60 o de 10, o la velocidad final sea de 0. En muchos casos, a los profes de física les interesa que ustedes expongan los datos primero y a partir de ahí los resuelvan. ¿Sí? Pero bueno, esos son un comentario. Bueno, ahora sí. Teorema del seno y del coseno. Todo lo que hacen con la trigonometría básica lo hace el teorema del seno y del coseno. Es más, las 3 propiedades de la trigonometría básica que nosotros utilizamos se escriben exactamente igual cuando aplicamos el teorema del seno en un ejercicio donde hay un ángulo recto. Cualquier ejercicio que nosotros hicimos la semana pasada lo pueden hacer con el teorema del seno o del coseno. ¿Por qué hablamos que el teorema del seno y del coseno es una generalización? Porque en realidad se plantea desde la situación de resolver un triángulo genérico. ¿Qué quiero decir? Fíjense acá, este triángulo no tiene ningún ángulo de 90 grados. Por lo tanto, yo no puedo utilizar la relación de opuesto sobre adyacente, no puedo aplicar la relación de hipotenusa. ¿Por qué? Porque la hipotenusa existe si hay un ángulo de 90 grados. Entonces, acá en este triángulo, en donde los vértices A, B y C pueden aparecer en cualquier lado, no existe el concepto de hipotenusa, y por lo tanto no existe el concepto del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras es solamente aplicable a triángulos rectángulos, triángulos cuyo uno de sus ángulos sea igual a 90 grados. Entonces, directamente vamos a presentar las fórmulas. Ustedes saben ya esta relación de letras, de lados y ángulos. Nosotros si tenemos un triángulo de vértices A, B y C, ¿sí? Los lados opuestos se definen con letras minúsculas, A, B y C.
y los ángulos interiores se definen a partir de las letras griegas correspondientes. A con alfa, B con beta, C con gamma. Eso es más o menos lo que se mencionó en la clase anterior. Y de esa manera se presentan los dos teoremas. El teorema del seno y el teorema del coseno. Que en realidad, así el teorema del seno completo como aparece, en realidad son tres fórmulas diferentes. Pero como la posibilidad de la notación nos permite juntarlos todos, se presenta el teorema del seno como uno solo, pero en realidad son tres fórmulas diferentes. ¿Por qué? Porque en realidad se relaciona la primera parte con la segunda con la última, y la segunda con la última. Entonces se definen las tres fórmulas, pero así presentado es lo mismo. Fíjense lo que dice el teorema del seno. Dice que el seno del ángulo alfa sobre el lado A es igual al seno del ángulo beta sobre el lado B, que es igual al seno del ángulo gamma sobre el lado C. Y el teorema del coseno, que es como un teorema de Pitágoras ampliado, dice lo siguiente, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por coseno de alfa. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de beta. Y C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por coseno de gamma. ¿Por qué estoy pintando los lados y los ángulos del mismo color? ¿Qué es lo que pueden observar en ambos teoremas? ¿Qué es lo que sucede respecto de los ángulos y los lados? Por ejemplo, el lado A, en el teorema del coseno, el único ángulo que aparece en la fórmula, ¿quién es? Es alfa, que es su opuesto. Lo mismo pasa con B. En la fórmula de B aparece beta, que es opuesto. Miren, lo voy a pintar así. ¿Ven? Si yo tengo el lado A, en la fórmula del coseno se relaciona con su opuesto. Si yo tengo el lado B, en la fórmula de coseno se relaciona con su opuesto. Y si tengo el lado C, en la fórmula de coseno se relaciona con su opuesto. Y pasa lo mismo en el teorema del seno. Fíjense, seno de alfa sobre A, seno de beta sobre B, seno de gamma sobre C. Es decir, relacionan los lados con sus ángulos opuestos. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en otro contexto, incluso en física, pueden pensar en esta idea de relacionar ángulos y lados a partir del teorema del seno y del coseno. Porque, por ejemplo, piénsenlo así, miren. Supónganse que yo tengo un triángulo de estas características, así, y digo que esto es B, esto es A, y esto es C. Y por lo tanto, todo este lado, en realidad es el lado AC, todo este lado es el lado BC, y todo este lado es el lado AB. Siempre en orden, ¿ven? Si están trabajando con vectores, el orden es muy importante. No es lo mismo que de B apunte hasta A, que de A apunte hasta B. Desde el concepto de la física eso no es lo mismo. Ahora, los ángulos de acá adentro a veces lo relacionan directamente con el sombrerito. Es decir, este sería el ángulo C con el sombrerito arriba, este sería el ángulo A con el sombrerito, y este sería el ángulo B con el sombrerito. Entonces, si yo quiero armar, por ejemplo, la primera parte del teorema del seno, sería el seno de qué ángulo en este triángulo. ¿Quién sería el ángulo? A, sombrerito. Sí, profe, ¿o no? No, en la primera digo, seno de alfa. ¿Alfa quién es? El que esté en el vértice A. Acá, ¿cómo nombre al que esté en el vértice A? A sombrerito. ¿Sí? Pues los vértices pueden variar, pero la relación es la misma. Sobre el lado A. Acá, en este triángulo que dibujé, ¿qué nombre le di al lado opuesto de A? BC. BC, claro, BC. Con la rayita arriba. Entonces, con el mismo criterio, si yo tengo acá el seno de beta, ¿quién sería beta en este triángulo?
el ángulo B sombrerito, B mayúscula sombrerito, sobre su lado opuesto. ¿Cuál sería el lado opuesto de B en el triángulo que dibujé? AC. AC, exactamente. Entonces es lo mismo, no importa en el contexto que salga, la relación es del ángulo con su lado opuesto, o del lado opuesto con su ángulo opuesto, del lado con su ángulo opuesto, es lo mismo. La interpretación es la misma. Eso es a modo adicional como para que tengan una herramienta más para interpretar situaciones, no solo de esta materia, sino que de otras. Entonces, miren, tenemos las fórmulas, vamos directamente a resolver triángulos como para entender esta cuestión de aplicación. Aplicar una fórmula ya es algo que saben. ¿Cómo se aplica una fórmula? Los datos que tengo los reemplazo y después resuelvo. Y después despejo. Es lo mismo. Entonces, miren, vamos a ver este ejercicio de resolver triángulos. Recuerden que resolver un triángulo es hallar todos los lados y los ángulos. Yo voy a resolver este primero, después les voy a compartir el segundo y vamos a cortar un ratito. Y en ese corte ustedes van a ir resolviendo ese y después lo vamos a hacer. Fíjense lo siguiente. Acá ya no puedo decir que gamma es 90, porque gamma ya no vale 90. En este triángulo, por ejemplo, gamma, ¿cuánto vale? En la posición del triángulo, desde el nombre del triángulo, ¿cuánto vale gamma? 12, profe. No. Notación de triángulo, recuerden darle 38. 130, vale gamma. Porque cuando ustedes tienen un triángulo genérico, uy, se me cambió color. Cuando tienen un triángulo genérico, en donde esté el ángulo, el vértice A, el ángulo de adentro es alfa, en donde esté el vértice C, Listo, profe. el ángulo es gamma, y en C es donde esté el gamma y vértice B es B, beta. claro, es beta. ¿Sí? Entonces, gamma vale 130. ¿Por qué gamma vale 130 grados? Porque está en el vértice de C. ¿Ven? Este 12, que está en el vértice de A, ¿quién sería? ¿Alfa o beta? Alfa. Alfa, claro. Entonces tenemos que alfa vale 12. Y con la misma nomenclatura para lados. Recuerden esto de la letra minúscula. Si yo tengo el vértice A, su lado opuesto se llama A minúscula. Si yo tengo el vértice B, su lado opuesto se llama B minúscula. Y si yo tengo el vértice C, su lado opuesto se llama C minúscula. Uso esta nomenclatura también para marearlos un poco, para que entiendan que, por más que la notación sea diferente, la interpretación es la misma. Porque estoy seguro que en física usan BC, AB, BC, A con sombrerito, o no, ¿sí? Entonces, este 6 que está acá como dato, ¿qué lado sería? ¿El lado A, el lado B o el lado C? A minúscula, profe. A minúscula, exactamente. A minúscula sería 6. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Hallar todo lo que falta. Entonces, recuerden que nosotros tenemos varias propiedades para hallar todo lo que falta. En principio, esto también ya se los comenté, si yo tengo dos ángulos acá, ¿cómo hago para hallar el tercero? ¿Utilizando qué propiedad? Si yo tengo dos ángulos, ¿cómo hago para hallar el tercero? ¿Y qué propiedad utilizo? Porque seguramente es una pregunta de instancia oral. Si alguien me resuelve acá, ¿no? Si alguien pónganle que alguien resuelve este ejercicio y alguien me dice, bueno, eso vale 38. Mi pregunta sería, ¿y si no está la cuenta acá, no? ¿Por qué beta vale 38? ¿De dónde lo sacaron? La suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Tiene que llegar a 180 o no, profe? Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta. 130 más 38 más 12 da 180. Por lo tanto, para completar beta, no me queda otra que el valor sea 38. Y ahora vamos a esta situación de hallar todo lo demás, ¿no? ¿A mí qué me falta hallar? Me falta hallar B y me falta hallar C. Y yo tengo estos dos teoremas, del seno y del coseno. Recuerden que no puedo usar más opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa o opuesto sobre adyacente. Trigonometría básica no la puedo usar más. Porque no tengo el ángulo de 90 grados. Entonces,
A diferencia que, si tengo un ángulo de 90 grados, estos teoremas sí los puedo usar también. ¿Qué me conviene usar? ¿O qué puedo usar? No que me conviene, ¿qué puedo usar? ¿El teorema del seno o el teorema del coseno? Yo les pregunto lo siguiente, fíjense. Me falta B, acá. Yo tengo que buscar B. ¿Puedo usar la fórmula de B para hallar la fórmula del coseno en donde está B? Para hallarlo. O sea, ¿puedo hallar B con esa fórmula que acabo de pintar? No, porque también le falta C, profe. Exactamente. No puedo porque me falta C. Y pasa lo mismo con C. No puedo hallar C porque para hallar C me pide que tenga B y no lo tengo. ¿Qué quiere decir eso? Que el teorema del coseno en este caso no me sirve. Y como no me sirve el teorema del coseno, claramente vamos a utilizar el teorema del seno. Recuerden que para utilizar las fórmulas simplemente se reemplaza. Noten lo siguiente. Yo voy a utilizar el teorema del seno, ¿no? Entonces, lo primero que hago es reemplazar para ver qué puedo calcular. Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá. Yo sé que alfa vale 12 grados. Yo sé que A vale 6. Yo sé que beta vale 38 grados. Yo sé que B no lo conozco y sé que gamma vale 130 grados. O sea, esto es armar la fórmula. Reemplacé con lo que tenía. Ahora, de todo lo que tengo ahí, de los 3 términos que tengo ahí, ¿hay alguno de los cuales pueda sacar un resultado? Yo voy a ver si los puedo pintar en 3 colores diferentes. El primero, profe. Exactamente, el primero. Porque el primero está completo. Si lo notan... Los otros no se pueden, ¿no, profe? Porque tiene solamente una... O sea, no se supone que no se podía hacer cuando tenía una sola incógnita, Exacto. una sola incógnita, ¿no? Exacto. Entonces, yo solo puedo resolver esta primera parte. Así que, así es como se empieza a usar el teorema, ¿eh? Así que vamos a resolver. Vamos a ver cuánto nos da ese número. Seno, que es el que vamos a usar para todo lo demás, ¿no? De 12 grados sobre 6. ¿Cómo se resuelve? Primero, calculo el seno de 12. ¿Cuánto da el seno de 12 grados? 0,20. Sí. No, 0,21, porque tiene un 7, profe. Al Ok, final. 0,21. Y abajo tengo un 6. ¿Qué hago ahora? Divido. 0,21 dividido 6. Eso da 0, este vamos a ponerlo completo, 0,35. Entonces, este número que encontré acá, lo vamos a usar para hallar los otros 2 lados que faltan. ¿Cómo? Comparándolo, porque fíjense qué es lo que dice. Que esto es igual a todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Que este 0,035 es igual al término verde y es igual al término turquesa. Entonces, yo voy a agarrar ese 0,035 y lo voy a comparar con alguno de los dos. Si yo quiero hallar B, voy a usar el término verde. Y si yo quiero hallar C, voy a usar el término turquesa. Entonces esto me va a quedar así. 0,035, que es todo esto, yo ya sé que es todo esto y el teorema me dice que son igualdades, es igual a ¿quién? A seno de 38 grados sobre B. Concepto de resolución de ecuaciones. Primero se calcula lo que se puede y luego se despeja. De la ecuación que me quedó acá, ¿qué puedo resolver? El seno de 38. Exacto. ¿Y cuánto da el seno de 38? 0,61. Ok. Entonces esto me queda 0,035 es igual a 0,31 dividido B. Y para hallar 61, B... profe, me dio a mí. ¿Cuánto? A mí me dio 0,61. Ok, 61. 61,5, profe. Ah, entonces es 62. Esperen que lo verifico yo entonces. Ah, ya cuando tiene 5, profe, ya cambiamos. O sea, Sí. en 4 no, digamos. No, Ok. no. Sí, 0,62 también. Ante la duda. Y ahora, para hallar el lado B,
¿qué tendría que hacer en la cuenta? Como siempre, pasar la B para acá arriba y el 0,35 para acá abajo. Y esto me quedaría igual a 0,62 dividido 0,035. B es igual, ¿cuánto es eso? 0,62. 1,77, profe. 1. ¿Cuánto? No, porque es 0,035, ¿eh? Da 17,71. Algo debe andar mal en mi calculadora entonces, porque a mí me da así, me da 1,77 y sí me da 14 después. Algo habré puesto mal yo. Fíjate que es 0,62 dividido 0,035. Ah, Me me está faltó un faltando 0, un sí, sí, 0, está bien, sí. profe. Sí. Por eso digo, porque te dio sin una coma, te dio con una coma corrida y es porque te estaba faltando 0. Entonces, fíjense que B vale 17,71. Ahora, si quisiera hallar C, el proceso es el mismo, ¿sí? Agarro este primer valor que encontré, porque es el que es común a todos, este número es el común a todos, y lo igualo ahora ¿con quién? Con el término turquesa, porque en el término turquesa está el lado C, que es el que me está faltando. ¿Qué lo podríamos llamar término 1, 2 y 3, o primer término, segundo término y tercer término? Es lo mismo. Y el proceso es el mismo. El proceso de resolución es el mismo. 0,035 es igual al seno de 130 grados sobre C, que es el valor que falta. ¿Qué busco primero? El seno de 130. 0,035 es igual a el seno de 130, que ¿cuánto es? 0,77. Sí, exacto. 0,77. Sobre C, lo mismo. Cruzo los resultados para despejar C y me queda esto como 0,77 sobre 0,0, atentos a ese número, 35. Esto me da como resultado que C es igual. 22 puede ser. Exactamente 22. No, número redondito que por ciento. A ver si lo puedo dejar todo en una sola hoja para que quede pegadito. Ahí está. Y por lo tanto, C vale 22. ¿Se entiende cómo se usa esta fórmula? Sí, profe. Mucho más que esto no hay. Para esta fórmula, ¿no? Después para coseno. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar compartiendo el ejemplo 2, ¿sí? Que fíjense que tampoco, obviamente, no lo resolví. Y ustedes decidirán cómo lo resuelven. Profe. Sí, decime. ¿Es más fácil usar la fórmula que usamos ahora que la otra? Sí, para mí sí. Ah, bueno, Una vez que lo no, entendés, listo. para mí sí. Porque Porque si vos me tenés... cuenta, ¿no? ¿Cómo? Porque Son un poco más de cuenta, pero lo que tiene que vos tenés todo acá, a la vista. Tenés toda la vista, porque por ejemplo, ¿viste que gamma vale 90? Si vos pones acá seno de 90, esto te va a dar 1. Entonces no te va a modificar en nada. Es más, te va a hacer la cuenta más fácil todavía. Si esto lo trabajarías con un triángulo rectángulo, acá el último sería 1. Y en definitiva estarías resolviendo lo mismo. Para mí es más visual, es más fácil de detectar cómo resuelvo. Si tenemos tiempo al final de la clase, resolvemos un rectángulo, o inclusive los mismos problemas que hicimos recién, pero lo resolvemos con alguno de estos dos teoremas. Van a ver que es lo mismo. Profe, le hago una consulta. Siempre va a haber solamente, digamos, usar ya sea la de seno o la de coseno, o va a haber un caso que se puedan utilizar las dos y podamos elegir. No, siempre vas a tener que empezar con una. El primer Ah, paso ok. siempre lo haces con una. Yo le preguntaba por eso, porque en el ejercicio anterior, una vez que hayamos B, tranquilamente podríamos haber usado cualquiera de las Exactamente. tres para hallar la que nos... Sí, eso se puede hacer. El primer paso siempre lo haces con una o con la otra.
Y después, según la facilidad de cálculo o lo que a vos te parezca más cómodo, elegís la fórmula. Pero siempre con alguna de las dos vas a tener que empezar. No es que el primer paso siempre es elegir una de las dos. Ya después de eso, lo haces con cualquiera. Por ejemplo, les dejo esta, miren, son y 5, cortamos 10 minutos, traten de resolver lo mismo, ¿no? Primero reconocen los datos que tienen y después se fijan qué fórmula usan. ¿Escuchan el auto de fondo ustedes? No, ¿no? No, profe. Ah, no, porque tengo un vecino mecánico que está acelerando el auto como loco. Sí, me dio que se escucha, profe. Pero bueno. Y 5 minutos. Digo 10 minutos y volvemos. ¿Sí? Corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Les dejo compartiendo esto acá. Bueno, seguimos. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si empezaron a resolver y cómo salió. En principio lo que hacemos es reconocer qué datos tenemos, ¿sí? Tanto ángulos como lados. Por ejemplo, este 19 grados. ¿Quién sería? Alfa. Alfa. Alfa 19 grados, perfecto. Este 13 que está acá. ¿Quién sería? C. C. Sí. Y el 9, B. B. Ahí está, perfecto. Y ya teniendo los datos, ¿con cuál de los dos teoremas empiezo? ¿Con el del seno o con el del coseno? El del coseno. El del coseno, exactamente. Recuerden que como tengo un solo ángulo, yo no puedo definir quién es beta y quién es gamma. Los tengo que encontrar. Uno de los ejemplos que nos pasó la clase anterior, que solo tenía gamma, que vale 90. A los otros dos no les puedo poner cualquier valor, sino que los tengo que hallar. Entonces acá pasa lo mismo. Quiere decir que como no puedo utilizar la regla de ángulos para hallar beta o gamma, directamente tengo que ver cómo hago para hallar A. Y resulta que el teorema del coseno a mí me da una fórmula que me permite hallar el lado A. Y además, tengo todos los datos para hallar ese lado A. Entonces, armar la fórmula, recuerden que es reemplazar. B, sabemos que vale 9, entonces acá me va a quedar 9 al cuadrado. C, sabemos que es 13, entonces me va a quedar 13 al cuadrado. Y acá me queda 2 por 9 por 13 por el coseno de alfa, que como tenemos ahí, vale 19 grados. Voy a aclarar una pequeña situación que si bien a esta altura ustedes no suelen cometer tanto, pero es importante aclararla, es que esto es simplemente una cuenta, ¿sí? De lo que me queda del lado derecho. Pero para no cometer errores, piensen en esta idea de separar en términos, ¿sí? Es decir, ustedes tienen un término por este lado, un término por este lado, y otro término por este lado. Para tratar de la mejor manera este término que es largo, piénsenlo en dos diferentes. El producto de los números y el coseno del ángulo. ¿Para qué? Para que no preste a confusión el tema de la cuenta. Entonces a mí me va a quedar así. A al cuadrado es igual a 9 al cuadrado, que es 81. Más 13 al cuadrado, que es 169. Menos, porque está en la fórmula, y ahora sí. Por un lado, el producto, 2 por 9 por 13. Que da... El hago... Profe, una consulta mientras Sí. que saca la cuenta. ¿No da lo mismo si multiplica 2 por 9 por 13 por el coseno de 19? Sí. ¿Y resuelvo el coseno de 19 antes? Sí, lo metí todo en la calculadora, no hay problema. El coseno de 19 vale 0,94. Acá, ahí. 0,94. ¿No sería 95, profe? Porque hay un 5 después. Sí, ahí está, es verdad, es 95. Ahí está, perfecto. Entonces, a partir de ahí, fíjense que me queda lo mismo, ¿no? Lo primero que resuelvo ahora es el producto. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque a veces suele pasar que el coseno acá dé negativo. Entonces, si da negativo, hay que estar atento al signo menos que está acá adelante, ¿sí? Por eso a veces es recomendable hacerlo por separado. Eso me va a dar 222,3. O sea que a mí me va a quedar
a al cuadrado es igual a 81 más 169 más 222,3. Lo que puedo hacer ahora es sumar todo eso, obviamente. ¿Cómo? Ah, no, es menos, está bien, es verdad, es un menos. Un menos. Hagamos la suma algebraica del otro lado. ¿Cuánto da eso? 81 menos más 169. 27,7. ¿Cómo? ¿Cuánto? 27,7 puede ser. Sí, exactamente es eso. 27,7. Este 27,7 es el valor de A. No, porque ahora hay que pasar la raíz, ¿no? Exactamente. Ese es el resultado de A al cuadrado. Para hallar el valor de A, hay que pasar la raíz para el otro lado y me quedaría la raíz de 27,7. Que eso no es otra cosa, que A es igual a 5,26. 26, ahí está. Y este es el resultado de A. Ahí está. Este es el resultado de A. Y acá está esta idea de, bueno, a ver, ahora sí puedo utilizar el teorema del seno. También puedo seguir utilizando el teorema del coseno para hallar beta y para hallar gamma. Cualquiera de las dos es válida. Pero, si tengo que hallar un ángulo y pasar la trigonométrica al otro lado y pasarla como arco coseno o arcoseno, es más fácil despejar. Por ejemplo, vamos a pensarlo así. Beta. Si yo tengo una ecuación, ¿es más fácil despejarlo de acá o despejarlo de acá? Beta, ¿sería más fácil despejarlo del teorema del seno o del teorema del coseno? Si tengo que despejar beta, ¿eh? Y el profe hace menos cuenta en el del seno. Claro, despeje, porque va a ser una ecuación. Entonces, vamos a utilizar ahora el teorema del seno para hallar beta. Fíjense, vamos a armar la fórmula, como ya se dijo. Si yo armo la fórmula, yo ya sé que A vale 5,26. Y sé que alfa, porque lo tengo, vale 19 grados. También sé que B vale 9 y que C vale 13. Pero a mí lo único que me interesa es hallar lo que vale beta. Entonces, ¿por qué solo me interesa hallar lo que vale beta? Porque utilizando la suma de ángulos interiores voy a hallar el valor que falta, o sea, hallaría gamma. Así que como solamente me interesa hallar lo que vale beta, este último término no lo necesito. Así que lo borro. Y fíjense que acá me queda una ecuación, que es más o menos parecida a las que venimos resolviendo. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué hago? Primero resuelvo lo que vale el seno de 19. Lo que vale el seno de 19 grados. El seno de 19 grados es 0,33. Tengo 0,33 sobre 5,26. Del otro lado, tengo seno de beta, que es el que estoy buscando, sobre 9. Concepto de ecuación. Primero resuelvo lo que puedo. En esto que tengo acá, ¿qué es lo que podría resolver? ¿Qué podría resolver ahí? En el concepto de la cuestión de la resolución de una ecuación. La división, profe. La división. Y eso me daría 0, vamos a agregar algún número más, 62. 0,062. Eso. Del otro lado, me sigue quedando seno de beta sobre 9. Concepto de ecuación. Primero se resuelve lo que se puede y luego se despeja. En lo que me queda ahora no puedo resolver nada, entonces debo despejar.
o sea, pasar un número de un lado para el otro. ¿A quién debería pasar para el otro lado? Al 9 multiplicando. Exacto, al 9 multiplicando. Entonces me queda 9 por 0,062 es igual al seno de beta. Ahí. 9 por 0,062. 0,56, profe. Ok. 0,56 es igual al seno de beta. Yo estoy hallando lo que vale beta. Entonces, tengo que pasar para el otro lado. Si yo estoy buscando lo que vale beta, ¿quién pasa para el otro lado? El seno. Recuerden que pasa como arcoseno o como seno a la -1. Es lo mismo. O sea que a mí me va a quedar así. Arco, esto es lo mismo que la semana pasada. Seno de 0,56. Y acá es donde usan la calculadora. Recuerden que para aparecer el arcoseno, tienen que fijarse con qué tecla aparece la función auxiliar. En algunas calculadoras aparece A sin o aparece seno a la -1. A ver si se acuerdan cómo lo hicimos con la calculadora. ¿Cuánto da el ángulo beta entonces en este caso? Utilizando correctamente la calculadora. Recuerden. 50. ¿Cómo? 56 puede ser. No. 34, profe, 0,05. No. ¿En qué se mide el ángulo? En grados. Claro. Entonces, esto me va a dar 34 grados, 3 minutos, 20 segundos. Profe, ¿qué aprieto en la calculadora que usted me dijo que baje para que me aparezcan los minutos y segundos? La tecla de grado, minutos y segundos. Esta que es así. Tiene un circulito, una comilla y doble comilla. O sea, ustedes cuando hagan el arco seno, esto les va a aparecer así. En el visor. 34,0557 y un montón de números más. Para pasarlo a grado, minutos y segundos, apretan esta tecla. Y se los pasa automáticamente. Les va a dar, en el lugar de 20 segundos, les va a dar 20,87. Sí, 20,87. Ahí pueden usar directamente el 20, o si quieren lo pueden redondear en 21, pero a fines del cálculo que estamos haciendo es lo mismo. ¿Sí? Hallamos entonces lo que vale beta. Ahí. Y para hallar gamma, alcanza con hacer la propiedad de los ángulos interiores del triángulo. Recuerden lo siguiente, de 3 ángulos, si yo tengo 2, para hallar el que me falta, por ejemplo, en este caso a mí me está faltando gamma, gamma directamente va a ser 180 grados menos los otros dos, o sea, menos 19 grados, menos 34 grados, 3 minutos, 20 segundos. Y esto lo mismo se hace con la calculadora, ¿sí? Como ya lo expliqué la semana pasada. ¿Cuánto daría ese ángulo que falta? 180 menos 19 grados. 127. ¿Cuánto? 127. Tiene que ser en grados, minutos y segundos, ¿eh? Esto es 126 grados, 56 minutos, 40 segundos. Fíjense cómo están usando la calculadora. Tiene que ser en grados, minutos y segundos. Este ejemplo es más que nada para que recuerden lo que hicimos la semana pasada y aparte pensar en esto de que puedo en primera instancia usar alguna de las dos y después ya para los segundos pasos usar la que quiera, que en definitiva me va a dar lo mismo. Siempre pensando en qué cuenta es más fácil de hacer. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y alfa, si necesitaríamos hallar los minutos y segundos, cómo deberíamos hacer?
No, porque alfa en minutos y segundos tiene 0. Tiene 0 minutos y 0 segundos. Porque fíjate que esto más esto suman 1 grado, que es el que te va a sumar para llegar a los 180. No. El que no tiene grado, minutos y segundos es porque los minutos valen 0 y los segundos valen 0. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Profe, una pregunta para sacarme yo la duda. ¿Cuánto vale 1 grado en minutos y segundos entonces? ¿1 hora? ¿Cómo es? No. Ten en cuenta que el sistema métrico de ángulos tiene que ver con un giro. En realidad, nosotros tenemos el problema que asociamos los minutos y segundos a la hora, pero es al revés. El sistema de giro, el sistema sexagesimal, es quien le da la unidad a la hora. Es decir, 60 minutos es 1 grado. Que nosotros los Pero eso es adoptamos. lo que, por eso le pregunté si 1 hora era 1. Sí, es 1 grado. Sí. Sí. Exacto. Bueno, ahora sí. ¿Qué falta para ver? Ah, anoté 2 problemitas acá por si teníamos tiempo para hacerlos. Como para hacer alguno más. Porque los 2 que hicimos anteriormente se pueden hacer tranquilamente con esto mismo que vimos. A ver, ¿cómo es? Los copié y los pegué a última hora como para ver si salían. A ver, vamos a hacer que sea... Si tenemos tiempo hacemos esto. Ah, este es más difícil. Fíjense lo siguiente. Sí, este es mucho más difícil. Este es de tipo difícil, ¿sí? Miren, vamos a pensarlo así. Vamos a hacerlo de a poco. Acá pasa lo siguiente. Uy, me toca. Dice, un observador en el techo del edificio A. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un tipo, una persona, en un edificio A. O sea, acá hay una persona. ¿Por qué me hizo eso? Bueno, acá hay una persona. ¿Sí? En el techo de un edificio A, vamos a ponerle edificio A, hay una persona. ¿Sí? Y mide un ángulo de inclinación o de presión, que es lo mismo, de 27 grados entre la horizontal y la base del edificio B. Quiere decir que tenemos un edificio B acá. Ahora van a ver por qué lo hice más alto. Recuerden lo siguiente. Cuando estamos hablando de una persona, la línea horizontal que define un ángulo de inclinación o de elevación es la de la mirada si mira derecho. Entonces, ¿qué es lo que dice el problema? Que mide un ángulo de inclinación de 27 grados entre la horizontal, o sea, la línea de visión, y la base del edificio B. Es decir, estando acá, ¿mira hacia arriba o mira hacia abajo? Usted cuando Hacia recién lo leía al enunciado, profe, dijo un ángulo de inclinación. Sí. O sea que mira para abajo. Mira para abajo. Aparte, mira para abajo, ¿por qué? Porque dice que el ángulo ese está definido entre la línea horizontal del de visión y la base del edificio B. ¿Se entiende? La base del edificio B, ¿cuál es? Es esa que está acá abajo. Entonces, claramente, mira para este lado. Y este angulito que está acá, es el que vale 27 grados. Y además, ahora habla de un ángulo de elevación. Es decir, un ángulo de elevación del mismo punto, o sea, desde la misma persona, en el techo del segundo edificio es de 41 grados. ¿Qué quiere decir? Que un ángulo de elevación lo mide hacia el techo del segundo edificio. Aquí es donde uno interpreta que el segundo edificio es más alto. ¿Por qué? Porque si está parado acá y para mirar hacia el techo del otro edificio tiene que medir un ángulo de elevación, ¿qué quiere decir? Que tiene que hacer ¿qué con la mirada?
levantarla. Entonces, este angulito de acá es el ángulo de elevación que mide 41 grados. Ahora, fíjense la pregunta. ¿Cuál es la altura del edificio B si la altura del edificio A es de 45 metros? Es decir, ¿en dónde pongo ese 45 metros? ¿Dónde pongo ese 45? En la altura del A. Es la altura del A, o sea que acá mide 45. En el lado interior, profe, puede ponerlo para que sea... Bueno, igual lo mismo. Sí, igual ahora lo vamos a llevar a triángulo. Ahora lo vamos a llevar a triángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo llevamos a triángulo, fíjense que no tenemos uno solo, tenemos varios. ¿Por qué? Porque la situación sería así. Tendría esto así, tendría esto así, tendría esto para acá, tendría esto para acá, tendría esto separado acá, y en donde este ángulo mide 27, donde este ángulo mide 41, obviamente este vale 90, y donde esta altura vale 45. Ahora, ¿qué es lo que me piden que encuentre? La altura del edificio B. O sea que me están pidiendo que encuentre toda esta longitud que tenemos acá. ¿Ven? Todo esto que tenemos acá. Todo eso que tenemos ahí. Profe, Sí, ahí vamos a saber, ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Que la suma de los ángulos de ese triángulo que se forma sí, tiene que dar 180, o sea Sí. que vale 90 en ambos lados. Y tendríamos dónde? que restarle de cada lado para sacar la suma de los ángulos interiores. Claro, exactamente. Sí. Eso lo puedes hacer. Porque ahora, yo tengo el dibujo de este triángulo me parece que está un poquito más lindo. Esperen que veo si lo puedo copiar de otro lado que lo tenía. Así. No sé dónde lo dejé. Así lo analizamos, porque una cosa es el planteamiento y otra cosa es el análisis. El análisis es muy parecido, no les va a traer ningún tipo de problema. Igual recién, cuando en la clase anterior, profe, le confieso que tiene razón usted. Yo usé la fórmula del coseno y le erré en la cuenta, porque multiplicar, le erré en uno y Claro. fui. Por eso, eso también tiene que ver con cómo uno interpreta el ejercicio que va a usar. Porque en definitiva, sí, vas a llegar a lo mismo, no va a haber problema, obviamente vas a llegar a lo mismo. El problema está cuando, por ejemplo, a ver si puedo copiar esto. Ahí está. El problema es, por ejemplo, si se te plantea complicar la situación. ¿Ven el dibujo ahí, que es el mismo? A ver si puedo, esperen que borro porque tengo... Sí, profe. Sí, ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora sí. ¿Qué? No, le dijeron que sí, que se ve, profe. Ah, que se ve, había entendido otra cosa. Ahora sí. ¿Ven que es lo mismo? Es el mismo dibujo. A ver si puedo ponerle los datos. Pasa que tendré que copiar otra cosa. Ah, no. 45. Esto mide 45. Porque acá lo que tiene es que, bueno, hay que armar para elegir lo que me convenga. Y en caso que me falten datos, voy a utilizar otro triángulo, ¿sí? Ahora van a ver cómo lo resolvemos. Este es un ejercicio ya de índole difícil, no por su resolución, sino por su interpretación. Pero noten que, teniendo en cuenta esta idea de ángulo de inclinación, ángulo de elevación, que tengo que tener en cuenta la línea horizontal, esto sale enseguida. Entonces, ahora sí, vamos a resolver. Miren, vamos a hacer así. Lo que yo tengo que hallar es
es toda esta altura de acá. Yo tengo que hallar toda esta altura. Toda esta altura de acá. Y como bien dijo el compañero recién, ¿qué es lo que sabemos? Que con esta línea horizontal y con esta vertical, ¿qué tipo de ángulos se forman? Entre una línea horizontal y una línea vertical, ¿qué tipo de ángulos se forman? Yo tengo que hallar esto. Recto. Ángulos rectos. Quiere decir que acá hay un ángulo de 90 y acá hay un ángulo de 90. ¿Eso qué es lo que me permite? Saber los ángulos de arriba. ¿Se entiende por qué, no? Fíjense, todo este triángulo chiquito de acá arriba, sabemos que si este vale 41, este vale 90, ¿cuánto va a valer este? Tiene que sumar 180, o sea que va a valer 49. 49. Y de la misma manera puedo encontrar este chiquitito de acá mirando este triángulo de acá abajo. ¿Por qué? Porque si este vale 27, el otro vale 90, ¿cuánto tiene que valer este de acá? 63. Entonces, yo puedo determinar datos en el triángulo. Ahora, pensando en ese triángulo grande, ¿sí? Pensando en ese triángulo grande, yo tengo lo siguiente. Yo tengo un triángulo así, en el cual esto vale 49, esto de acá vale 60 y... ¿cuánto les dije? 63. Y este de acá, ¿cuánto vale? Este ángulo. Recuerden que estoy armando el triángulo en donde está el dato que necesito. 68. No, 60 y... ahí te digo, sí. Sí, 68. Sí, 68. 68. Ahí está. Y fíjense que de este triángulo, en donde está el dato que yo necesito, el dato que busco está acá. Yo necesito esto. Ahora, ¿cuál es el problema con ese triángulo? ¿Puedo aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno? Porque acá yo lo que puedo hacer es lo siguiente, darle nombre a los lados, ¿ven? A este le puedo llamar A, a este le puedo llamar B y a este le puedo llamar C, por ejemplo. ¿Qué me faltaría para poder aplicar el teorema, por ejemplo, del seno y hallar el lado que me están pidiendo? ¿Qué me está faltando acá? Y algo más, profe, porque se supone que si no vamos a tener dos incógnitas, digamos. Claro, exacto. Porque solamente tenemos lo de adentro, ningún lado tenemos. Ahí está el tema. A mí me falta un Profe, lado, sí. no se puede utilizar así ópticamente, ¿no? El 45 que tiene de referencia ahí, que vale la mitad. Sí, pero ahí no te estaría sirviendo para el triángulo que tiene el dato. ¿Se entiende lo que digo? Está bien. Sí. Vos usá este 45, pero este 45 ¿para qué te sirve? Para trabajar, esperen que cambie el color, con este triángulo de acá abajo. ¿Por qué? Porque si yo uso este triángulo de acá abajo, miren, lo voy a sacar acá al lado. Fíjense, este triángulo rosa que estoy poniendo acá, me va a permitir hallar este lado de acá. Y este lado de acá, ¿qué es en relación a este triángulo grande? Este lado de acá. Que es lo que decía la compañera recién. No tenemos ningún lado, entonces no podemos armar nada. Entonces, sobre este triángulo yo necesito hallar un lado. Y de la única forma que tengo para hallar un lado es trabajando con el triángulo chiquitito este de acá abajo, en el cual esto vale 45 y después no tengo nada más. ¿O sí? Este ángulo es recto. Y el ángulo. Claro. Y además tengo un montón de otros datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuánto vale este ángulo de acá? 63. 68, creo, no sé cómo es el número de... No, no vale 63. No. 63 vale este de acá arriba. No este de acá abajo.
¿27, profe? Vale 27, exactamente. ¿Se entiende por qué vale 27? No, profe, sé que se lo puede olvidar que no me la sé. Lo podés pensar como ángulos alternos internos o tranquilamente pensarlo como un ángulo complementario. Mirá, vos sabés que este vale 63, ¿no? Todo este ángulo, así. Todo este ángulo así. ¿Cuánto vale? Ah, vale 90, sí, Claro. sí, está bien. Y Sí, si sí, este sí. vale 63, no queda otra que este de acá abajo valga 27. Por eso de acá a que este vale 27. ¿Estamos hasta ahí? Esto vayan copiándolo, porque lo voy a dejar así. Escrito así, porque todo ejercicio los puse como para que los pensemos un poco, nada más. Fíjense entonces que sobre este triángulo yo voy a trabajar para hallar este lado. Entonces, a mí lo que me conviene es a este triángulo darle nombre, o sea, decir que esto es A, que esto es C y que esto es B. Y sobre este triángulo, ¿qué necesito? Todo este lado, que es el lado C. ¿Y qué datos tengo? Tengo que alfa vale 27 y tengo que A vale 45. Como este es un triángulo rectángulo, yo puedo usar trigonometría básica, seno, coseno, tangente. También puedo utilizar el teorema del seno, el coseno, el teorema del seno, del coseno, pero lo ideal sería mezclar los dos contenidos como para también tener un buen manejo de la situación. Así que tengo A, tengo alfa y necesito hallar C. ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas me sirve para hallar el dato que falta? Tengo A, tengo alfa y necesito C. ¿El seno? El seno, exactamente. Porque se dice que el seno de alfa es igual a A sobre C. Reemplazando los datos, ¿cómo me queda? Seno de 27 grados es igual a 45 sobre C. Como siempre, calculamos primero el seno de 27, que da 0,45. Esto me da 0,45 igual a 45 sobre C. Para hallar C, ¿qué es lo que debería hacer acá? Pasar el 0,45. Dividir 45 Exactamente. dividido 0,45. Perfecto. C va a ser igual a 45 dividido 0,45. Eso me va a dar el resultado de C. 45 dividido 0,45. ¿Esto cuánto da? Esto da 100. Quiere decir que en el triángulo auxiliar que calculé, C vale 100. Y por lo tanto, para el triángulo que tiene el dato que necesito, esto que está acá, vale 100. Ahora sí, como ya tengo un dato más del triángulo que tiene el dato que necesito, puedo aplicar el teorema del seno para hallar lo que me pide el problema. ¿Me siguieron más o menos hasta acá? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, voy a borrar algunas cosas, así terminamos el ejercicio. Recuerden tener más o menos copiado todo esto. Y si no, después ven el video y lo vuelven a copiar, ¿no? Así que no hay problema. Lo importante es entender más que nada el procedimiento para entender que este es un ejercicio como difícil. Este ya es un ejercicio difícil porque tenemos que razonar varias cosas a la vez. En realidad, primero razonar el problema y después ver en dónde está el triángulo grande, en donde está el dato que me piden. Ver qué tengo de ahí
Y después, si con algún triángulo chiquitito, encuentro otro dato. Fíjense que acá lo que tengo es esto, ¿ven? Yo tengo esto de acá. Eso de ahí vale 100. Esperen, se me fue. Vale 100. Entonces podemos ahora acá armar el teorema del seno, porque nosotros tenemos seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B igual al seno de gamma sobre C. Recuerden, solo apuntar a lo que necesito, nada más. Yo sé que alfa vale 49, entonces me queda seno de 49 grados sobre el lado A, que vale 100 en este triángulo. ¿Qué lado necesito yo del triángulo? Que está acá. Este rojo. Este lado rojo. ¿Quién es en el triángulo? ¿Qué lado? Adyacente, profe. El No, lado no hay B. adyacente acá. El lado B. No hay adyacente porque no hay ángulo de 90. El lado B, recuerden, si la B esta es mayúscula, el lado opuesto es B minúscula. Quiere decir que voy a usar la fórmula de B, es decir, el seno de beta, que vale 68 grados, sobre el lado B, que es el que necesito. Ya acá es simplemente resolver la ecuación. ¿Por qué? Porque primero resolvemos lo que podemos. ¿Qué podemos resolver ahí? El seno de 49, que me da 0,75. Entonces tengo 0,75 sobre 100. Igual puedo resolver el seno de 68, que me da 0,93. 0,93 sobre B. De lo que tengo acá, ¿qué puedo resolver? La división. 0,75 dividido 100 es igual a... ¿A cuánto es igual? A ver cómo les da eso. 5 por 10 a la menos 3. Claro, que el número con coma sería... Sería 0, claro, 0,075. Vamos a ponerle para ponerle el número completo. Exacto. Esto es igual a 0,93 sobre B. El mismo procedimiento que el anterior. Dividimos y nos queda 0,93 sobre 0,0075. Y acá vamos a hallar el valor de B que necesito para responder al problema. 0,075. Es igual a... ¿Cuánto da eso? ¿124? Sí, 124. Y ahí termino. Por eso este es un ejercicio de tipo difícil. Es lo más complicado que se les puede llegar a aparecer desde el planteamiento. Nada más. Repito nuevamente, en la evaluación de aprendizaje va a haber 3 ejercicios, de los cuales va a haber uno fácil, uno con nivel medio y uno difícil como este. Haciendo un ejercicio y medio ya se aseguran el 4.